Hay quienes dicen que la obra de Santiago Caruso es una revelación en ilustración y de la plástica en América Latina. Lo cierto es que este hombre va por ahí ilustrando enigmáticos y oníricos mundos que se abren camino hasta hacerse un espacio dentro de la psique de quien los conoce, y ahí es donde se retuercen y funden con lo místico y lo simbólico. Es un artista que se desliza por los símbolos de la otredad, lo cual permite que nos muestre imágenes que dialogan con la belleza de un romanticismo oscuro. En sus pinturas, la condición humana solo representa una parte de lo que se quiere transmitir, la tragedia. Las situaciones límite y la ficción poética prestan su fuerza a cada trazo, mientras que el color nace como la consecuencia de la situación que sus manos hábiles plasman. Antes de comenzar, en la descripción podrás encontrar los enlaces a las entrevistas de las cuales extraje material para redactar este trabajo. Te invito a que las visites si quieres profundizar un poco más en la figura de Santiago Caruso. My mind makes noises too much. Santiago Caruso nació en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, en 1982. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel. Con 21 años fue distinguido con el primer premio de dibujo en el Salón de Artes Plásticas del Museo Roverano. Colabora desde el 2005 en la revista Caras y Caretas y ha trabajado con distintas editoriales extranjeras, Inglaterra y Estados Unidos principalmente, como Penguin Books, Nightshade o Miskatonic River Press. A pesar de ser un estudioso de la pintura del siglo XIX y de artistas como Carlos Nine, Alberto Brescia o Enrique Alcatena, Santiago Caruso tiene su propio estilo autodidacta. Su obra ha sido expuesta en Alemania, España, Estados Unidos y México, y está entre los mejores exponentes de la actual plástica latinoamericana. Santiago se ha destacado por la ilustración editorial, sobre todo en libros de editoriales sudamericanas, como Planeta, Páginas de Espuma, Actes Sud, Dark Region Press, Folio Society, La Caja de Cerillos, Black Labyrinth, Random House, Páginas de Espuma, Tartarus Press, Zorro Rojo y Valdemar. Llevan en sus portadas los delirios de Caruso. Entre los títulos destacan con Zorro Rojo El horror de Dunwich, de 2008, del maestro de Providence, H.P. Lovecraft, La condesa sangrienta, de 2009, del incomparable Alejandra Pizarnik, El monje y la hija del verdugo, del inquietante Ambrose Bierce, de 2011, y El rey de amarillo, de 2015, del enigmático Robert W. Chambers. En 2016 ilustró, con Valdemar, Los cantos de Maldoror de Isidore Duquesne, mejor conocido como el conde de Lautremont. Su trabajo no está ligado únicamente a la literatura. También ha colaborado con diferentes grupos musicales de América y Europa, diseñando las carátulas de sus álbumes. Y esta fascinación por la música lo ha llevado a ilustrar portadas de discos para bandas como Stonegriff, The Organ Thieves, Tragic Culture y Bella Novella. El ilustrador argentino dedica parte de su tiempo a la docencia y a la divulgación a nivel internacional. En 2017, Santiago Caruso diseñó y editó su propio libro de ilustraciones, Materia Oscura, en el que recopila los trabajos realizados desde 2001. No sería una sorpresa que gracias a su ritmo de trabajo, pronto tuviéramos una segunda parte. Adicionalmente, Santiago Caruso participó ilustrando el spin-off de Hellboy, Ape Sapien, autoría del reconocido Mike Mignola, además de tener varias colaboraciones en otros cómics. Podemos empezar a comprender las motivaciones de Santiago a través de una entrevista realizada por Diana Reséndiz en marzo de 2005, cuando Santiago había visitado México de gira artística. Estuvo en la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, donde hizo un conversatorio con los estudiantes e inauguró la exposición de ilustraciones originales del Rey Amarillo y los cantos de Maldoror. Leí en la red que tu afición por la ilustración comenzó cuando eras niño y veías los dibujos de tu padre, además de que te gustaban las historietas. ¿En qué momento decidiste ser ilustrador? Transité por la historieta en la segunda mitad de la década de los 90. Era bastante pibe. El profesor nos dio algunas técnicas de ilustración, materiales, y fue ahí cuando cambié mi lenguaje hacia formas en las que contaba algo en un instante, a diferencia de las historietas que tienen todo un desarrollo de narración secuencial. Así me inicié en ilustración, formalmente entre 1999 y el 2000. Era una ilustración ligada a la literatura infantil. Empecé a trabajar en manuales escolares, ilustrando la parte de literatura, algo muy distinto a lo que hago ahora. Uno ve tus ilustraciones y se imagina una persona oscura, cercana al terror. ¿Quién es Santiago Caruso? ¿Quién es Santiago Caruso? Es la pregunta que uno trata de responder siempre. ¿Quién es uno?
¿Qué está haciendo uno con el tiempo? ¿Con lo que le ha pasado? Yo, la verdad, no soy un adepto al terror así, en esos términos. Más bien es algo que se ha dado. Me gusta mucho, en general, el misterio y la indagación psicológica, donde interviene lo místico y lo simbólico. En fin, en la ficción poética, hablando de cine, por ejemplo, no me interesa el terror gore, sino el cine expresionista alemán y quienes retomen este tipo de conflictos. Me metí en un lenguaje oscuro y dramático porque la retórica que fui construyendo y las obras que uno va ilustrando van por ahí, para hablar de lo trágico de la condición humana, en la que interviene lo fantástico, pero no necesariamente el terror por el terror. A pesar de que ilustré La Condesa Sangrienta, que es un libro que trata de la tortura y el poder, la idea ahí más bien era rescatar la belleza en ese horror, y anclarme en cuál era la búsqueda enfermiza de la condesa y en cómo alguien puede llevar adelante matanzas en su propio beneficio. Para expandir este tema un poco, y tener una referencia de cómo otros artistas plásticos han influenciado en cierto grado a Santiago Caruso, podemos consultar la entrevista realizada por Mercurio Sosa para la revista Ruda en febrero de 2020. A mí me interesa más el surrealismo de Magritte que el de Dalí, un tipo que con la pintura que hizo está cuestionando cómo percibimos, cómo funciona lo simbólico, qué es la imagen interior, qué es la imagen eyectada, cómo funciona un cuadro pictórico. El tipo hizo todas las trampas de ojos y juegos que se podían hacer en ese sentido. A mí me interesa más esa pintura de Magritte, más como discursividad que como pinta. Como pintor prefiero a Goya o a Van Gogh. Magritte es aburridísimo como pintor, pero los juegos visuales que genera son muy interesantes, y fue lo último que se hizo en pintura, antes del colapso total de la muestra de Duchamp, que fue genial, porque fue para culminar un discurso estético. El tipo ya había transitado otras formas discursivas, el futurismo, los ready-made, la pintura hiperrealista, el surrealismo. Duchamp demostró que hasta eso podría ser una obra de arte, pero porque ya venía demostrando que era un artista visual con otro sentido. Había mutado a un artista conceptual, pero en esos casos ya no hay una vinculación entre el artista y la materia con lo social, sino que cualquier cosa que se designe como arte pasa a serlo. Pero si todo es arte, entonces nada es arte, porque si no hay una diferencia entre lo que es arte y lo que no lo es, entonces no hay obra de arte posible. Volviendo a la entrevista de Diana Reséndiz. ¿En tus obras no vemos autorretratos? En la conferencia que di en Esmeraldas en Art, me preguntaron que si yo era uno de los que están en mis imágenes. Y de alguna manera, indirectamente, sí aparezco. No es que me proponga hacer un retrato, pero hay una relación íntima con lo que hago. Trato de elegir los trabajos y busco mis formas para hablar del tema. Estoy involucrado en la obra y a veces hay un parecido de algún personaje conmigo, pero no es directo. ¿Tus dibujos se cuelan en tus sueños o vienen de ahí? No, bueno, no sé. Generalmente no recuerdo que sueño. Y cuando lo hago son cosas horribles, solo a veces buenas. Generalmente me asalta una imagen, una idea que surge de algo y la persigo hasta conformarla. Pero no viene totalmente realizada a priori. Ni tampoco es que anote los sueños y los tenga muy claros. Esa parte me la pierdo un poco. ¿A qué suenan tus ilustraciones? ¿Qué música escuchas? Escucho mucha. Yo hago música, no compongo, pero cuando canto, toco la guitarra, improviso e interpreto. Hay una relación bastante íntima con ella. Y, si bien no me dedico completamente a la música, hago algunas cosas y las subo a la web para obligarme a seguir grabando. Escucho de todo, desde folk hasta música clásica, tango, rock, clásico, jazz. La música se improvisa y la imagen también. Así, el tipo que va al bar en general, a hacer otras cosas, también se encuentra con una experiencia, con un hecho artístico. Se contagian. En palabras de Santiago, pensar y componer implica articular sentido. Y eso muchas veces tiene que ver con la palabra. Si hay otras palabras interfiriendo, me distraigo con la letra de la canción, sobre todo si la conozco. Así que para componer prefiero la música en abstracto o el silencio últimamente. Hace mucho que prefiero el silencio. Por eso trabajo muchas veces de noche o comienzo por la tarde cuando empieza a calmarse un poco el tránsito. Puedo escuchar charlas de filosofía, alguna entrevista, alguna nota a alguien o escuchar música de cualquier tipo una vez que sé cuál es la forma compositiva y me dispongo a la ejecución de la obra. Por la complejidad y gran detalle de sus obras, uno podría pensar que su proceso creativo para crear un solo cuadro dura años, pero no es así. Santiago puede terminar una obra de gran calidad en cuestión de horas. Eso lo podemos constatar en las sesiones de pintura en vivo que suele hacer en cada gira que realiza a distintos países. En México, se ha vuelto ya tradición su visita al legendario bar Scary Witches, ubicado en la Zona Rosa, Ciudad de México, que evoca el ambiente gótico perfecto para un aquelarre de artistas.
Ahora que comprendemos de dónde viene su trazo y parte de lo que hay en cada una de sus obras, quiero que me acompañes a otra entrevista realizada por la revista Negromundo en marzo de 2020, con el fin de enfocarnos un poco más en el aspecto profesional del artista citando extractos de la misma. ¿Sientes presión a la hora de dar vida a las historias de autores como H.P. Lovecraft o Franz Kafka? Con autores como Lovecraft, al que ya he ilustrado en varias ocasiones, la presión no es tanta. Si lo es a la hora de innovar en la pintura, ya que existe un paradigma para ilustrar a Lovecraft que tiene que ver con una estética muy ligada al cine. Yo he intentado utilizar otra técnica, más cercana a la acuarela, utilizando un color poco realista. Aproximarme a su obra fue un desafío porque la llevé a cabo con una técnica incluso novedosa para mi propia estética. A Kafka lo ilustré el año pasado. Fue la Metamorfosis. Nunca había llevado a cabo nada de este autor y me encanta. Lo hice apelando a un estilo que trabajaba años atrás, más grotesco, más distorsivo, con el fin de dar una perspectiva deformada de la familia de Gregor, el protagonista. La presión que puedes sentir aproximándote a una obra literaria, más nueva o más vieja, está determinada por lo que uno ya hizo y cómo eso genera un piso de calidad y una forma discursiva para con el lector. Pero tampoco puedo hacer siempre lo mismo. De hecho, lo que he estado haciendo es cambiar de técnica. Explorar otras formas de discurso, sin fondo, más narrativa, menos narrativa, con una gestualidad más práctica o más abstracta, una plasticidad más diáfana como la de la acuarela. El desafío reside en cómo generar algo nuevo distinto. Eres consciente de que tu obra permanecerá por años, tal vez décadas, y por qué no, siglos en estanterías de bibliotecas y hogares. ¿Qué planteamientos acuden a tu mente al reflexionar sobre ello? Ojalá permanezcan en los hogares. En las estanterías no tanto, porque espero que se compren las obras, pero el futuro lejano no es algo que me preocupe. ¿Es suficiente para ti leer una obra literaria para sumergirte en ella o utilizas otros métodos además? Con lo primero que trabajo es con la obra literaria, incluso cuando trabajo para discos de bandas de cualquier lado. Les pido el título del disco y la letra de los temas. Converso con ellos para ver cuál es la idea del disco, de qué están hablando y después voy a la lírica. Así que siempre estoy trabajando con la palabra. A partir de eso, despliego un concepto propio y trato de trabajar en espejo por ese lado conceptual que más tiene que ver con mi simbología. Ver qué hay de común para establecer un lenguaje con la obra. De esta forma va surgiendo una imagen que ilustra lo que se dice, pero que a su vez es muy particular. Estar siempre inmerso en un mundo de oscuridad recreando escenas aterradoras o tenebristas te impide ver el lado luminoso de la vida, o por el contrario, ¿eres capaz de desinhibirte de los mundos de oscuridad con facilidad? Si me escuchan hablar o me conocen personalmente, verán que lo que me anima a lo tenebroso es lo introspectivo, a ahondar en lo misterioso. Y el miedo es parte de eso. Yo creo que preguntarte acerca de los conflictos de la vida inevitablemente te lleva a ahondar en lo incómodo, en lo oscuro, en lo misterioso y en lo que inquieta. Lo luminoso yo lo tengo muy a mano. A mí me alegran los días soleados, me dan más ganas de hacer cosas, trabajo mucho, pero tengo hijos de 10 y 8 años, por lo que no podría evitar solo lo oscuro. Sería una mala persona. También los chicos te conectan con lo vital y con lo luminoso. De todos los libros que has ilustrado, ¿cuál tiene mayor significado para ti y por qué? Quizá el más conocido es La Condesa Sangrienta, un libro que hice en 2008, que se publicó en 2009 y que sigue teniendo muchísima circulación. Es una obra de referencia aunque, por voluntad artística y decisión estética, he ido cambiando el rumbo y encarando otro tipo de obras para no quedar encasillado en esta obra bellísima pero terrible. Por otra parte, hay un libro que me gusta mucho que es El eco de mis muertes, una serie absolutamente personal a partir de lo que leí en la obra de Alejandra Pizarnik. Por cierto, al final de este video hay una sorpresa. El texto me dio mucha libertad, con esa forma fragmentaria que tiene de narración. Me permitió de nuevo encarar la cuestión de lo religioso, los cuerpos, la violencia, el placer, desde una imagen un poco más diurna sin fondos. Como declararía Caruso, con respecto a su entrada a la escritura, no fue más que un tratar de abrirse paso en la comprensión de esa otredad y hacerla propia. Buscar qué hay de común con el universo propio, encontrar ese elemento que se puede expandir o retomar para generar uno nuevo. La cuestión es que la imagen nueva dialogue con ese texto, con uno y con aquel que se va a conectar con esa imagen. Si esa conexión no sucede, la obra está muerta, es hermética, y todo lo que vive encerrado muere, huele mal. Santiago Caruso es un artista cuya ilustración está muy emparentada con la pintura. Su proceso de trabajo es manual casi en su totalidad y en la forma de abordar los temas. El surrealismo y simbolismo se dejan ver como influencias en su trabajo. Colores en su mayoría melancólicos y dolorosos, rojos en combinación con negros y ocres.
oscuridad casi general en la que constantemente esconden personajes y objetos, con los cuales invita al lector a degustar su obra de a pocos, en diferentes miradas para descubrir nuevos elementos en cada lectura. El reconocimiento de Caruso no es un fruto del azar, tampoco su estilo. La práctica constante y el consumir libros de historietas han nutrido su intelecto y lo han hecho un gran constructor de ideas ilustradas que combinan poesía, misterio y horror, y que han logrado hacerse visibles en su natal Argentina, en nuestra región y Europa. Por eso te recomiendo visitar su website, que también podrás encontrar en la descripción, y recorrer su extensa galería de trabajos. Inspiración pura para los interesados en ilustración de calidad. La concepción que Santiago Caruso tiene sobre la oscuridad se ve reflejada en prácticamente todos sus cuadros, en los que contemplamos seres fantásticos, tenebrosos, demoníacos y habitamos paisajes lúgubres e infernales. Y en varias entrevistas, Caruso ha mencionado que al utilizar un lenguaje oscuro y dramático en sus pinturas, su afán no es representar el terror por el terror, sino reflexionar en torno a lo trágico de la condición humana, a las injusticias o al dolor. Y aquí es donde interviene lo fantástico. Lo que le interesa al ilustrador es la indagación psicológica, lo místico y lo simbólico, y de ahí que sus ilustraciones no tengan una única interpretación, sino que se acerquen más a la prosa poética. Si se trata de literatura, como él mismo ha aseverado, torturas clásicas. Salvo algunas inferencias barrocas, tales como la Virgen de Hierro, la muerte por agua o la jaula, la Condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico que se podría resumir así. Se escogía varias muchachas altas, bellas y resistentes. Su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años, y se las arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba, vestida de blanco de su trono, la Condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. Les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego, les cortaban los dedos con tijeras o cizadas, les punzaban las llagas, les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se fatigaba de oír gritos, les cosían la boca. Si alguna joven se desvanecía demasiado pronto, se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. La sangre manaba como un geyser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo, y tanto, que debí ir a su aposento y cambiarlo por otro. ¿En qué pensaría durante esa breve interrupción? También los muros y el techo se teñían de rojo. Te ha hablado Astre. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales, en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.